Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Mejía, soy el director de la iglesia Casa de Oración Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, eh, para recordar, hemos venido trabajando acerca de una serie de 5 videos que hemos titulado Propósito, en el cual este sería nuestro cuarto video y pues a manera de introducción. Dios ha venido haciendo cosas increíbles, ¿sí? A través de su palabra, porque nos ha traído mucha sabiduría y entendimiento con respecto a los dones, ¿sí? Que Él nos ha regalado para que usted y para que yo cumplamos ese propósito el cual Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Pero para comenzar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Entonces, cerremos nuestros ojos y digámosle: bendito Padre, yo te doy muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar delante de tu presencia, mi Señor. Gracias te doy, Padre Santo, Señor Jesucristo, por darme la oportunidad de poder disfrutar de tu palabra, de poder disfrutar de ese alimento espiritual, bendito Señor Jesús. Muchísimas gracias y te pedimos y te rogamos que sigas actuando y que te sigas mostrando conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro, te hemos orado. Amén y amén. Bueno, eh, siguiendo con respecto a la vida de, de Daniel, que pues hemos venido trabajando el libro de Daniel, cómo Dios le dio unos dones específicos para cumplir un propósito también específico. Pero todo esto comenzó, recordemos, que Daniel propuso en su corazón. Cuando usted y yo proponemos, disponemos nuestro corazón, apartarlo para Dios, para agradarle, Dios empieza a hacer cosas increíbles. Dios no tarda en responder a cada actitud suya y cada actitud mía con respecto a lo que nosotros hagamos en nuestro día a día. Él tomó una determinación en su corazón y dice que la escritura que a él se le dio entendimiento y mucha sabiduría, pero adicional le dio el don de interpretar los sueños. Gracias a esto pues llegó al gobierno del rey Nabucodonosor y obviamente pues él tuvo alguna dificultad con un sueño, él le dio una interpretación, obviamente pues otorgada por Dios, y fue nombrado gobernador de la provincia de Babilonia. Entonces después de esto pues obviamente pues él también recibió otros cargos como jefe de los sabios y también estuvo en la corte del rey. Ahí vemos cómo Dios colocó un don y lo usó y automáticamente pues Dios empieza a prosperar la vida de Daniel. Entonces ya en el capítulo 6 del libro de Daniel vamos a ver algo también muy interesante. Ya digamos el reinado de Nabucodonosor pues ya no estaba. Ahora entra una nueva administración en el cual también obviamente pues estaba trabajando, colaborando también Daniel con un nuevo jefe llamado Darío. Entonces en Daniel capítulo 6 dice lo siguiente: parecía bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado.
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ok, entonces vemos algo interesante, ¿sí? Entonces, gracias a ese ejercicio, cuando usted y cuando yo ejercemos o ejercitamos estos dones que Dios nos ha regalado, Dios empieza también a mostrar su gloria sobre nuestras vidas. Recordemos que o sea, Dios le encanta, le fascina prosperar y bendecir nuestras vidas juntamente con nuestras familias. Entonces él comenzó, ¿sí? Recordemos, con una provincia, con un cargo, y estaba pues en la corte del rey y pues estaba a cargo de jefe de los sabios. Ya aquí, digamos, digamos en el tiempo y ya él estaba gobernando, eran 3 gobernadores y de esos 3 gobernadores tenían 120 personas que el cual pues estos 3 gobernadores estaban a cargo para no perjudicar al rey. Entonces vemos de que Dios empieza así, digamos, a llevarlo a una nueva posición. Recordemos que Dios, aparte de estos dones, dio otros dones también, como fue el don también de la administración. Y dice la escritura, en el versículo 3, dice que había en él un espíritu superior. Pero este espíritu superior no es que Daniel se creyera superior, no. Cuando hablan de un espíritu superior significa que Daniel estaba siendo direccionado por Dios. ¿Qué significa que estaba siendo direccionado por Dios? Estaba dependiendo. El hecho de que Dios a mí me es, digamos, algunos dones, digamos como sabiduría o entendimiento, no significa que uno, digamos, o la persona que es guiada por Dios no atropella, no, digamos, hace cosas, ¿sí? Que lastimen o puedan dañar a otras personas. Entonces, es importante comprender y entender esto, de que cuando se habla de un espíritu superior significa que obviamente estaba Dios obrando, ¿sí? Entonces en el versículo 4 dice la escritura que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no, dice la escritura, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. ¿Ok? Entonces él era fiel, obviamente, primeramente a Dios. Y segundo, pues había honestidad también, ¿dónde? En su trabajo, ¿sí? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Pues me imagino estos gobernadores y estos sátrapas buscando en los libros contables, buscando a ver en dónde se había equivocado Daniel para acusarlo. Pero vemos a un hombre que Dios estaba, a un hombre que estaba siendo direccionado por Dios. Por eso, pues obviamente había honestidad en la vida, ¿sí? de Daniel, y cómo este hombre obviamente estaba representando de una manera extraordinaria a Dios. Entonces dice la escritura que estos hombres se confabularon y pues fueron donde su jefe y le dijeron que creara un edicto para que ninguna persona orase, ¿sí? Buscara a ningún dios excepto al rey. Entonces este edicto dice la escritura que obviamente pues Daniel tenía como, digamos, como estilo de vida, dice la escritura en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
Entonces, igual como pasó con el reinado de Nabucodonosor, obviamente estaban violentando, ¿sí? Me hago entender, estaban violentando esa, digamos, esa relación con Dios. Querían, digamos, romper, ¿sí? Entonces, cuando ejercemos nuestros dones, nos vamos a encontrar, digamos, situaciones donde se nos van a presentar, donde se nos va a tratar de romper esa relación con Dios. Entonces ahí donde tenemos que confiar, ¿sí? Y ser fiel a Dios. Y obviamente pues Daniel dice la escritura que él oraba 3 veces, ¿sí? Al día y daba gracias a Dios. O sea, era un hombre que a pesar de tener la posición que tenía, de tener, digamos, un buen sueldo, una buena comodidad, este hombre estaba dispuesto, ¿sí? Dispuesto a entregar su vida a Dios. Entonces, vuelvo y lo repito. Cuando se ejercen los dones, en ocasiones, ¿sí? Se nos va a tratar de romper, ¿sí? De romper esa relación con Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que confiar en Él. Y obviamente, pues producto de, digamos, de Daniel, de impedir, ¿sí? De impedir romper esa relación con Dios, obviamente, pues fue acusado. Y pues, lamentablemente fue a parar ¿a dónde? ¿A dónde? Donde a un lugar que pues no quería que ninguna otra persona pues obviamente le gustaría llegar, y al foso de los leones. Entonces dice la escritura que en el versículo 16 dice que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces vemos aquí nuevamente, o sea, hubo una confabulación. ¿Para qué? Para dañar la integridad de quién, de Daniel. Entonces, en ocasiones puede pasar esto, donde se puede confabular. ¿Para qué? Para dañar a alguien. Y obviamente, pues, en este caso, pues, a una persona como Daniel, que obviamente le estaba sirviendo a quién, a Dios, ¿sí? Entonces, estaba cumpliendo el propósito de Dios, estaba ejerciendo estos dones para cumplir este propósito de demostrar a Dios, ¿sí? Entonces, obviamente, pues dice que Daniel estuvo ahí un tiempo, y en el versículo 20 dice que acercándose al foso llamó, a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey y en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Entonces, cuando usted y cuando yo nos encontremos en esas circunstancias donde se haya tratado de violentar esa relación con Dios, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo mismo que hizo
Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Confiar. Confiar plenamente que Dios nos va a ayudar, Él va a traer el auxilio que nosotros necesitamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, a manera de conclusión, Dios está ahí, ¿sí? Y cuando nosotros nos dejamos direccionar por Dios, Dios va a hacer las cosas, ¿sí? No nos vamos a, digamos, a entrar en preocupaciones, pues obviamente a Daniel le tocó algo muy difícil, ¿sí? Porque primero, pues con el rey Nabucodonosor fue a parar al horno de fuego, un horno que fue calentado 7 veces. Entonces, y por servir a Dios, entonces aquí fue donde a parar al foso de los leones. Pero siempre estaba Dios ahí dispuesto, ¿para qué? Para proteger. Vino un ángel y obviamente lo libró. Acá también, de igual manera, Dios manda su ayuda, ¿para qué? Para ayudar nuestras vidas. Entonces, confiemos plenamente que Dios va a hacer y que Dios va a obrar. Y aunque hayan dificultades, hayan edictos, hayan circunstancias, no dejemos de ver a Dios. Así como Daniel, a pesar de que hubo un edicto, él siguió ¿qué? Orando. Él siguió ¿qué? Orando como lo hacía antes, 3 veces. Cuando había dificultades se ora y cuando no hay dificultades de igual también él buscaba la presencia de Dios porque eso es lo que a él lo animaba y a él lo que lo llenaba. Más que un cargo, más que digamos que el conocimiento, a él lo que llenaba su corazón. Por eso lo buscaba 3 veces, no lo buscaba una ni dos, sino eran 3 veces, era la necesidad de estar delante de la presencia de Dios para ser direccionado en cada una de las labores en el cual él estaba trabajándole, ¿sí? Él no le trabajaba a hombres, sino le trabajaba a Dios, porque representaba a Dios a través de este trabajo o este oficio que él realizaba. Entonces vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios y vamos a decirle: Señor, yo te doy muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar delante de tu presencia. Gracias porque tú has sido bueno y aún así, Padre maravilloso Señor, porque en ti confiamos. Gracias te damos, bendito Señor Jesucristo, porque tú eres fiel, Padre bueno Señor, y estás ahí ayudando y cuidándome, bendito Padre. Por eso hoy te pido y te ruego, Padre maravilloso Señor, y si nos encontramos en esta circunstancia, digámosle: bendito Padre, hoy te entrego mi dificultad, te entrego mi adversidad. Si hemos perdido algún empleo, digámosle: bendito Señor, sé tú proporcionándolo. Sé tú, Padre bueno Señor, dándome este empleo. Si tú estás trabajando como empleado, dígaselo a Dios: gracias te doy por esta empresa, gracias te doy por este empleo que tú me das. Y dígaselo a Él: bendito Padre, yo te doy muchísimas gracias, aún también por mis compañeros, mis jefes, Padre Santo, Señor Jesucristo, y te doy muchísimas gracias, bendito Señor. Y aún te pido y te ruego que tú traigas, Padre Santo, el alimento a cada hogar, bendito Señor, que seas tú trayendo esa sanidad como lo has venido haciendo. Muchísimas gracias por ayudarnos, bendito Señor Jesucristo, trayendo esa sanidad y esa medicina, bendito Señor, porque en este momento estás visitando al enfermo y lo estás restaurando, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Señor Jesucristo, porque tú nos das la oportunidad, Padre maravilloso Señor, de ejercer estos dones, bendito Señor Jesús. Gracias te damos, bendito Señor Jesucristo, porque seguimos, Padre bueno Señor, cumpliendo este propósito que tú has establecido para nuestras vidas. Bendito y maravilloso eres tú, Señor Jesús. Y aún te pedimos que sigas actuando en medio de nuestras vidas. En el nombre y en autoridad de nuestro Señor Jesucristo te hemos orado. Amén. Bueno, familia, recuerden visitarnos en nuestro canal, que ahí encontrarán herramientas que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Bueno, un abrazo y nos vemos en
otra nueva oportunidad y éxito en lo que ustedes estén desarrollando. Un abrazo.